Buenas, y regresamos a esta semana con Raquel y en nuestro último invitado es un invitado muy especial que usualmente lo ven aquí en Telemiami, pero no en la posición de ser el que está entrevistando, sino el que está haciendo la entrevista. Y con eso le quiero dar la bienvenida a Tomás García Fuster. ¿Cómo estás, Tomás? Raquelita, nada, pues me da mucho gusto estar aquí contigo y es verdad, sí, me paso todo el tiempo entrevistando a la gente y pocas veces me entrevistan a mí. Claro, y no sale los domingos tampoco. Va a ser... Los domingos, bueno, yo los domingos es el único día que tengo de descanso. Claro, pero hoy vas a estar en Telemiami el domingo. Entonces, gracias por estar con nosotros. Y te tengo que preguntar porque muchas personas te conocen porque te han visto tantos años. Y yo siempre le digo a las personas que cuando hablamos de los personajes de radio y televisor, son parte de la familia de uno porque como lo ve a diario, y de vez en cuando uno cuando está entrevistando cuenta un poco de su vida personal, aunque tú no lo haces tanto como lo hacen otras personas. Quería tomar esta oportunidad para que nos hablaras un poco sobre Tomás García Fuster, no la persona que siempre está entrevistando, pero el hombre en sí. Bueno, a mí me encanta mi trabajo y mucha gente me dice, oye, ¿por qué tú no te retiras? Yo no me retiraré nunca en mi vida porque me gusta lo que estoy haciendo. Claro. Si a ti te gusta lo que tú haces, entonces eres feliz. Si no te gusta, hay gente que llegan a los 62 años y dice, oye, Social Security, me quedo. Claro. No, yo voy a estar trabajando hasta que me muera. y trabajar en el radio, en la televisión, es formidable, es formidable. Y fíjate tú, si yo llevo tiempo en esto, que cuando tu papá vino de Cuba, era un muchachito de 15 o 16 años. Creo que era 15 o 16 años, 15 o 16. Y yo le di el primer trabajo en la estación de radio que estaba en Biscayne Boulevard. La Fabulosa. La Fabulosa, ahí en La Fabulosa. Así que imagínate tú, después después de tanto tiempo, ahora resulta que te entrevisto a ti también. Qué cosa más grande, y estamos en el mismo canal. Claro, para que tú veas. Y bueno, tenemos que contarle a las personas la primera vez que me conociste a mí, porque eres una de las pocas personas que puedes decir cuentos sobre cuando yo era pequeñita. Seguro que sí. Yo vivía en Nueva York. Yo estuve 5 años viviendo en Nueva York. Y entonces, bueno, pues todos los años, o por lo menos 2 o 3 años, Tomás, el papá de ella, iba para Nueva York allá a pasear, y entonces se me aparecían allá en la casa y Raquelita mi hermano Tommy, y tu hermano Tommy. Que tú le pusiste bola de humo. Bola de humo, le decía yo, porque eso era una cosa tremenda. Y pero tú tenías como 4 o 5 años. La primera vez tenía 4 años y entonces 5 años, para que veas, para que veas. Y me acuerdo cuando la primera vez que fuimos a Nueva York nunca habíamos visto la nieve. Fuimos en guagua, creo que la primera vez fue nada más que con mi mamá y la segunda vino mi papá, y tú nos enseñaste toda la ciudad, fuimos a ver la Estatua de la Libertad, y éramos unos niños chirriquiticos. Chiquitos, muy chiquitos. Y bueno, nada, tremendo. Y después, bueno, en esa época en que llegó Tomás aquí, yo nunca había pensado que ese muchachito de 15 años iba a ser el alcalde de la ciudad de Miami. Y entonces tú, que tenías 4, eres ahora una funcionaria electa en la Junta Escolar de Miami-Dade. Bueno, pues nada, me siento orgulloso de esas amistades que tengo, ¿verdad? Gracias. Y nosotros de ti. Bueno, hace unas semanas estábamos hablando sobre el cambio que ha tenido las telecomunicaciones en español. Empezaste en el radio en una época cuando había muy pocas emisoras de radio, y nada más que estaba empezando eso aquí en el condado de Miami-Dade, sí, bueno, cuando era La Fabulosa. Yo sé que hubo un tiempo que el Canal 7 tenía una persona que estaba a cargo de lo que era las noticias hispanas, pero eres una de las pocas personas que ha podido mantener tantos años sobre tantos diferentes cambios y también hacer la transición del radio al televisor, que para muchas personas ha sido imposible. ¿Cómo es que lo has podido hacer y qué es lo que ha cambiado? Fíjate, yo cuando yo salí de Cuba, yo trabajaba en la televisión. Yo hacía los anuncios de los cigarros Trinidad y Hermanos, y anteriormente a eso hacía también otros anuncios de los vinos cubanos, etcétera. Era locutor de televisión y trabajaba en realidad en los canales importantes, en CMQ,
en el Canal 4 y en el Canal 2, que eran los principales. Tenía trabajo allí en la televisión. Cuando llegué aquí, no podía trabajar en la televisión porque no había televisión. El radio era un pedacito, ¿no? El radio era de música. La WQA en aquella época se llamaba WMIE y estaba en la calle 36 del Noroeste, y ahí pues teníamos programas, diferentes locutores que habíamos venido de Cuba, teníamos programas y esas cosas. Cuando fui a La Fabulosa, en realidad yo fui manager de La Fabulosa al final. En los últimos años al principio fui director de noticias, después fui el manager que tuve que, una de las cosas que hice en hacer mi ciudadanía, era porque no se podía ser manager de la estación de radio sin ser ciudadano americano. Sí, una ley del FCC. Y entonces, bueno, pues ese fue, y esa estación de radio era la estación número 1, increíble los números de esa estación, porque todos los hispanos lo que tenían esa estación, que era 24 horas en español. La primera estación que estuvo en español 24 horas. Claro, y entonces fue cambiando, y también hubo un cambio sobre hablar del tema de Cuba y hablar de otros diferentes temas. Y tú fuiste una de las primeras personas que empezaste a hablar de otros temas que no era exclusivamente el tema de Cuba. Exacto. Y también hablar sobre la política local, que muchas personas no se acuerdan, pero eso no era algo que se tocaba en el radio hispano. Sí. Siempre hablábamos de las cosas internacionales, pero hubieron 2 o 3 personas que empezaron a hablar del tema local y han creado lo que es ahora el radio hispano. Mira, en la Fabulosa, por ejemplo, nosotros recogimos $1 millón cuando el temblor de tierra en Nicaragua, que se desbarató la ciudad, ¿te acuerdas? Sí, sí, sí. ¿Tú no te acuerdas? Yo leí de eso. Exacto, tú lo leíste. Entonces, nosotros recogimos aquí $1 millón. Y Somoza, el presidente que era el presidente en aquel tiempo, era, un admirador de todos nosotros, amigo, venía aquí, me llamaba enseguida por teléfono. Era una cosa increíble lo que hicimos aquí en una estación de radio en esa época. Claro, y era un poder muy grande, y muchas personas no saben que en ese momento las emisoras de radio eran el punto social, lo que la gente no sabía cómo acudir a diferentes servicios. Yo siempre le digo a la persona que cuando yo era niña en la WRHC, porque yo no me acuerdo de La Fabulosa, aunque tienen fotografías de nosotros como de bebitos en La Fabulosa, nos llevaban ahí, nos cerraban el micrófono y nos ponían ahí, pero yo me acuerdo de la RHC, y en ese entonces me acuerdo que llamaba a la gente y decía, viene fulanito y me hace falta un pim pam pum, tengo una persona que le hace falta una silla de ruedas, y la gente se aparecía y hacían las donaciones y se buscaban trabajo y todo por medio de radio, que fue algo interesante. Pero cuando hiciste la transición desde radio al televisor, aquí, ¿cuál fue el cambio? Bueno, el cambio fue precisamente porque yo trabajaba en WQA. Entonces me fui de WQA porque me hicieron una oferta muy buena en la otra estación que se llamaba CMQ, sí, que también, entonces cerraron CMQ, la iban a cerrar, y entonces me estaban diciendo, no te ocupes, te vas a quedar en la otra estación, y yo le dije, bueno, no importa. Entonces José Carlos Prado compró esta estación, y entonces me llamaron y me dijeron, oye, ¿tú quieres venir y hacer un programa de 4 horas por la mañana y qué sé yo? Digo, pues mira, vengo para acá. Me despedí del radio y empecé en la televisión. Y la otra historia. Oye, tremendo. No, nosotros tuvimos los años, como 10 o 12 años aquí, antes de yo irme para otra estación. Estuvimos como 12 años. Y tuvimos una clase de éxito tremendo, económico, fenómeno, ¿tú te das cuenta? Y entonces después, bueno, pues yo me fui para otra estación, estuve 3 años, firmé un contrato, me tuve que quedar los 3 años, y quería venir para acá, pero no podía. Entonces, porque tenía el contrato. Cuando se terminó el contrato, aquí estoy, y de nuevo estamos aquí peleando en Tele Miami, que en este momento ya ha regresado a los números buenos claro, que es importante. Concas el 18,
y AT&T El 20. el 20 y Broadband en el 82, que es en la playa, y una parte del sur de Miami. Claro. Y creo que nos va muy bien y además me da mucho gusto que tú estés ahí haciendo este programa. De veras que sí, y bueno, ya tu papá, como es el alcalde, pues ya no hace el programa, pero bueno, más o menos él viene por aquí casi toda la semana porque él hace falta que él tenga comunicación con la gente. Los políticos tienen que tener comunicación con el pueblo, si no, están fracasados. Bueno, gracias Tomás por estar con nosotros y gracias a ustedes por su sintonía hoy aquí en esta semana con Raquel. Lo esperamos la semana que viene.